Buenos días, mi nombre es Jairo Aranza, estudiante de Derecho de la Universidad Inca de Colombia. El tema a tratar hoy para la materia de Derecho Procesal Especial con la docente y abogada, la doctora Maribel Barrera Sánchez, es el tema del procedimiento en los procesos de restitución de inmueble arrendado por contrato de forma verbal. El caso específico es el de una pareja de esposos que, para el ejemplo, son el arrendador, realizan un contrato verbal a puerta cerrada y sin testigos con otras personas u otra persona que sería el arrendatario. Establecen unas cláusulas básicas de forma de pago, renovación, tiempo, y se evidencia, se causa un incumplimiento del contrato por parte del arrendador del arrendatario o arrendatarios en cuanto a los pagos del canon. Entonces, podemos establecer que la obligación principal, de acuerdo a la ley 820 del 2003, artículo segundo, y al artículo 2000 del Código Civil, la obligación principal del contrato de arrendamiento del arrendatario es pagar por el goce, pagar un precio por el goce del inmueble que se le está arrendando. Evidentemente es una causal de terminación del contrato, ya que es la obligación principal, y le da el derecho legal a los arrendadores, en este caso, de solicitar la restitución del inmueble. Suponiendo que se hace la solicitud de restitución, pero los arrendatarios no acceden a la entrega, y se debe acudir a la jurisdicción para que un juez la ordene. El procedimiento, el único procedimiento actualmente, está establecido en el Código General del Proceso, en su artículo 384, porque el que mencionaba la ley 820 del 2003 ya fue derogado precisamente por esta ley, la ley 1564 del 2002, o sea, el Código General del Proceso. Y antes, que se llamaba lanzamiento, pues también ya ese término no se usa. Entonces, el único medio es el establecido en el Código General del Proceso, que es un proceso declarativo, un proceso especial declarativo, y que cuando se trate de por mora en los pagos, porque no se ha pagado el valor del canon, será siempre de única instancia. Ya si se incrementa otra causal, por ejemplo la de
los pagos de otras obligaciones, como servicios que tenía, eh, que quedaron obligados los arrendatarios. Ya con esas dos causales ya tendríamos que entrar a mirar el tema de la cuantía. Pero en este caso, como es únicamente el tema de la cuantía para verificar si ese es de dos instancias. Pero, pero como es únicamente por el no pago del valor del canon, entonces será un proceso de única instancia. El artículo 384 del Código General del Proceso nos menciona que debe de adjuntarse el contrato de arrendamiento. Y como el tema aquí es que el contrato de arrendamiento es verbal, que aclaro, de acuerdo a la ley 820, que es la ley 820 del 2003, que es la norma matriz del tema de contratos de arrendamiento. En su artículo tercero establece que el contrato sí existe, no necesariamente debe ser escrito, que puede ser verbal. Entonces, como no tenemos el contrato de arrendamiento, lo que hay que mostrarle al juez primero es que el contrato sí existe. Para mostrarle que el contrato sí existe, se puede, mediante prueba sumaria testimonial, pero en el caso que estamos analizando, dijimos que no hay testigos, que solo fueron ellos dos sin testigos, entonces no aplica. La otra forma que se puede hacer es con un interrogatorio de parte anticipado, un interrogatorio preprocesal, porque lo que se va a buscar es que el arrendatario confiese que el contrato de arrendamiento sí existe. Entonces, con la confesión ya se podría buscar un auto admisorio del proceso, y ya con el contrato establecido que sí existe, solicitarle al juez la restitución del inmueble, demostrando que no se han cancelado los cánones de arrendamiento, si es esta causal, que es la que estamos ejemplarizando en este momento. Para el interrogatorio de parte anticipado, se hace la petición de la práctica del interrogatorio, se aporta el cuestionario de preguntas con la petición o hasta un día antes de la diligencia. El juzgado da una orden de citación que debe ser personal, y aquí se puede presentar una situación, es que la persona asista. Se pueden presentar varias situaciones: que la persona asista y que al resolver el cuestionario se evidencie que sí existe el contrato. De una vez se puede evidenciar que sí hay mora en los pagos. Pero bueno, lo que buscamos es que se evidencie, que tengamos una prueba de que sí existe el contrato, y ya con esto acudir al otro proceso. También puede pasar que la persona asiste y sus respuestas son evasivas o no contesta. En este caso se causa lo que sería la confesión ficta o presunta, para que también para que también con ello se admita la demanda de solicitud de restitución del inmueble.
También puede presentarse que la persona no asista y no se excuse. En este caso también se presentaría como la confesión ficta o presunta, porque se le notificó y no quiso asistir. Entonces también ya con esto tendríamos la prueba para iniciar el otro proceso. Para este proceso no se requiere acudir a intentar la conciliación. Ya es un tema que lo considero yo, no sé si se pueda. Es que igual no es obligación, pero se podría intentar, y al intentarlo, también dentro de lo que se determine en la conciliación, se pueda buscar que la persona sí confiese que existe el contrato. Es decir, al intentar la conciliación, un centro de conciliación, se hable del tema del incumplimiento del pago, y la persona sí indique que se ha incumplido con el pago por las razones que sean, y ya con eso sí estaría indicando de que sí existe un contrato. Esas serían las formas por las que de pronto se podría demostrar. Dice la norma, siquiera con prueba sumaria, para que sea admitida como uno de los requisitos especiales de este proceso para que sea admitida la demanda. Esta parte además es muy importante porque el juez debe determinar que sí se está, el juez debe garantizar que sí se está hablando de un contrato de arrendamiento y no, por ejemplo, de una posesión, que ya obviamente el trámite sería totalmente diferente. Entonces sí se debe establecer, por eso se debe establecer y aportar el contrato de arrendamiento o la prueba que demuestre que el contrato existe o existe siendo de forma verbal. Adicional también, obviamente se debe presentar la constancia de que se le notificó al arrendatario de que se le solicitó el previo en base al incumplimiento del contrato, y pues que este no se niega a entregarlo, porque de lo contrario no tendría sentido acudir a la jurisdicción si simplemente el señor sí lo va a entregar. Lo que se va a buscar acá es que el juez ordene la entrega, y en últimas que en cumplimiento de esa sentencia se programe una diligencia de entrega. Entonces, ¿quiénes pueden presentar esta demanda? La pueden presentar el propietario, el poseedor, porque puede ser también el poseedor el que arrendó, o un tercero, que hablando de los terceros lo reglamentó también la ley 820 del 2003. Hablamos específicamente de las inmobiliarias, que muchas veces en virtud de un mandato son el arrendador. Entonces aquí el arrendador es el que tiene la capacidad de presentar esta demanda, ya sea tercero, propietario o poseedor. El demandado en este caso sería, la ley dice que sería el arrendatario, o el poseedor, porque puede ser que subarrendó también, y de pronto esa también puede ser la causal para que se solicite la restitución cuando no había la autorización, o también el codeudor. Ahí hay una discusión en base en ese tema, porque se dice que si el fin del proceso es buscar la restitución y el codeudor no tiene el bien, pues por qué demandarlo a él. Sin embargo, también como una idea personal, considero yo que está bien, porque demandar al codeudor va a servir como presión, como una medida, digamos, de presión para que éste hable con el poseedor arrendatario para que entregue el bien. Entonces ahí sí yo en lo personal considero que esta parte está bien dada en ese sentido.
En el caso que estamos hablando es el no pago, dentro de la demanda, una vez admitida, eh, para que el demandado, arrendatario, conteste, presentando alguna excepción o su oposición, su derecho a la defensa, debe de hacer el pago. Si no hace el pago, no será escuchado. Entonces este pago lo hacen una consignación a favor del juzgado y, y este dinero inmediatamente se le otorgará, se le dará por parte del juzgado al demandante. A menos que, por ejemplo, se haya dicho en la contestación, se anexe el recibo de pago, pero se indique que ya había pagado. Entonces quedará ahí en suspenso ese dinero hasta que el juez determine si efectivamente había pagado, se le devolverá al demandado, o si realmente no había pagado, entonces se le entregará al demandante. También quedará en suspenso si, por ejemplo, la excepción que presenta es que él quiso entregar el bien y no se lo recibió, porque pues los meses que se han causado serían ya, digamos, que responsabilidad del arrendador que no quiso recibir el bien. Es importante señalar que la sentencia de este proceso no es admisible en ningún recurso. Y también existen las medidas cautelares, que son, por ejemplo, la restitución provisional del inmueble, aunque bueno, esto se da más para, no para vivienda urbana, sino para comercio, una vivienda para arrendamiento de inmueble destinado al comercio. En este caso, ¿cómo funciona esta medida cautelar? Se le entregará provisionalmente al demandante, pero este no lo podrá usar ni arrendar hasta que se dicte sentencia. Si finalmente el juez no le haya la razón, ordenará se lo devuelva nuevamente al arrendatario, y si sí, entonces ya quedará libre para que lo disponga como considere. Y finalmente la sentencia a favor del arrendador indicará una orden de restitución del inmueble que se practicará con una diligencia, creería yo, normalmente comisionándola al inspector de policía, dependiendo del lugar. Y ahí estará la policía para cumplir con lo ordenado por el juez, así sea usando la fuerza en última instancia. Ese sería el trámite del procedimiento en los procesos de restitución de inmueble arrendado cuando el contrato es de forma verbal. Muchas gracias.